Buenas tardes. La idea de este panel es hablar un poquito sobre el rol del periodismo, el rol que tuvo en todo este proceso en distintos países. Está claro el rol que tiene también actualmente, por supuesto. Sabemos que, y se ha desarrollado a lo largo de toda esta jornada, que los países del Cono Sur están atravesando momentos muy distintos, sobre los cuales ya se han explayado muchos especialistas y también se van a poder explayar los periodistas que forman este panel. Quiero decir simplemente que para los corresponsales, para los periodistas presentes, que es un lujo este panel porque muchos de los periodistas que están sentados en esta mesa hicieron aportes centrales al proceso de justicia, no solo en democracia, sino también en el mismo momento que se estaban cometiendo los peores crímenes en las dictaduras que tuvo el Cono Sur, por lo cual es un placer, la verdad, estar acá, no acá, digo, estar acá escuchándolos y tener la posibilidad de escucharlos a ustedes. Vamos a empezar por Horacio Berbisky, que es periodista y escritor, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, es columnista político del diario Página 12 desde 1987, trabajó en numerosas publicaciones nacionales, entre ellas La Opinión, Noticias Confirmado, el semanario de la CGTA de los argentinos, la revista Humor, ya en Democracia el periodista de Buenos Aires y Crisis. Bueno, digamos ha sido galardonado, tiene muchas distinciones, Horacio, también ha tenido un rol importante durante la dictadura en la cadena informativa, cuando realmente este oficio era muy distinto a lo que significa hoy cubrir los juicios. También ha sido galardonado por Human Rights Watch, el CPJ de Nueva York y la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos del Hombre por la despenalización del delito de calumnias e injurias en Francia en 2009, entre otras distinciones nacionales e internacionales. Integra la Junta Directiva de Human Rights Watch Américas y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Horacio. Es una satisfacción compartir este panel con estos colegas que han hecho aportes verdaderamente significativos. El caso de Mónica González, sin cuya tarea periodística no se sabría todo lo que se sabe sobre la dictadura de Chile, de la cual ella fue víctima. El caso de Roger Rodríguez, que llevó adelante las investigaciones que perforaron el muro de impunidad, el paraíso de la impunidad en el Uruguay. No conozco la obra del colega Marsiglia por esta incomunicación argentino-brasileña que tenemos que terminar de alguna manera y que este panel propicia terminar. Pero también de Diego Martínez, que oficia de presentador, pero que, digamos, de las nuevas generaciones de periodistas es uno de los que ha tomado el relevo y la investigación que él ha hecho, retomando otras anteriores sobre los pilotos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que arrojaron personas al mar durante la dictadura militar, ha conducido a la apertura de causas y a la detención de personas, en un momento en el cual, después de la nulidad de las leyes de impunidad, parecería que la tarea del periodismo se reduce porque ahora se encargan los fiscales y los jueces. Bueno, pues no es necesariamente así. Si bien los fiscales y los jueces tienen una tarea muy importante, y también en este caso la han hecho, sobre todo los fiscales, el periodismo tiene cosas para aportar. Y las tuvo, digamos, en los años de la dictadura, por supuesto en condiciones absolutamente distintas, donde, digamos, el oficio periodístico, en el caso mío y de algunas otras personas que están aquí presentes en la sala, como el caso de Lila Pastoriza, estaba puesto al servicio de una militancia política para investigar los crímenes que se estaban cometiendo en ese momento,
es decir, participamos en una red de investigación y difusión de información que fue organizada originariamente por Rodolfo Walsh, con básicamente dos instrumentos. Uno era la agencia de noticias clandestinas, ANCLA, que, digamos, enviaba información a los medios, a los grandes medios nacionales e internacionales, y terminada la dictadura, en el archivo de algunos de los grandes diarios argentinos hemos encontrado copias de los cables que demostraban que los recibían, pero no los usaban, digamos, no informaban, lo cual lo menciono no a los efectos de señalar la complicidad de esos medios, que es suficientemente conocida, sino para de alguna manera desmistificar el rol del periodismo de investigación. Lo fundamental es la voluntad de hacerlo, porque obviamente en la clandestinidad un grupo de periodistas tiene mucho menos recursos que los que tiene un gran medio de comunicación que goza de todas las ventajas de la legalidad y de los recursos económicos. Sin embargo, lo mismo pasó cuando Walsh se puso a investigar mucho antes los fusilamientos de 1956. Él hizo una investigación apurándose, como dice, para que no le ganaran de mano los grandes medios, porque la noticia que él recibió de que hay un fusilado que vive era suficientemente impactante como para motivar a ese joven periodista de 20 y tantos años que era él entonces, y se dio cuenta que no competía con nadie porque no había ningún gran medio que estuviera interesado en investigar ese tema. Y cuando terminó la investigación tampoco había ningún medio interesado en publicarla. Y por eso la publicó en diarios políticos de escasa circulación, pero que tenían un compromiso con el relato de la verdad de lo que estaba ocurriendo en aquella dictadura. Y lo mismo ocurrió durante la última dictadura con estos medios a los cuales yo me estaba refiriendo. Y lo mismo ocurrió terminada la última dictadura, ya cuando, digamos, pudimos dejar la clandestinidad para la difusión, para la investigación y la difusión de investigación, con medios como fue, digamos, la revista Humor, el Periodista de Buenos Aires, el diario Página 12, que, digamos, se hicieron cargo de una tarea y de una responsabilidad que los grandes medios, los medios que tenían recursos y que tenían equipos, no estaban interesados en hacerse cargo. Y no estaban interesados en hacerse cargo porque, digamos, los grandes medios argentinos fueron cómplices de la dictadura y fueron partícipes del sistema de la represión. No porque hayan matado gente con sus propias manos o hayan participado en los grupos de tareas, aunque en algunos casos ha habido periodistas que han participado en grupos de tareas, sino porque, a sabiendas de que estaban mintiendo, difundían la información tal como la manipulaba la dictadura militar para hacer pasar por enfrentamientos los que eran asesinatos de personas que previamente habían sido detenidas, desaparecidas y torturadas. Y realmente el recuerdo de lo que eran las portadas de los diarios de aquella época produce un estremecimiento de horror y de indignación por los crímenes cometidos por la dictadura, naturalmente, pero también por la complicidad de esos medios que hacían pasar por combates y por enfrentamientos, burlándose incluso de la inteligencia de los lectores. Walsh en algunos de sus escritos ha ironizado sobre esto, de a 7 personas apiñadas en un auto que panfletean en el campo. Esas eran las descripciones de los comunicados oficiales que diarios como Clarín y como La Nación publicaban
en forma acrítica y acompañaron además con editoriales apoyando a la dictadura militar. Y se beneficiaban además siendo luego socios de ese Estado terrorista en la operación, en la construcción y operación de una planta de papel, con la cual además luego pudieron eliminar competidores del mercado con los precios diferenciales de la producción de papel. De modo que me parece que lo fundamental es la voluntad de hacerlo. Los temas están al alcance y para un periodista que conozca medianamente las reglas del oficio no es ninguna proeza, no es ninguna proeza. Buena parte de la información es del dominio público. Si uno revisa lo que ha sido la colección de los cables de ancla o los despachos de la cadena informativa, el porcentaje de información exclusiva, única, no creo que llegara al 30%. El 70% restante era reenfoque, reordenamiento, resignificación de materiales que eran del dominio público. Y esto ocurre siempre en este oficio, se ejerza en las condiciones que se ejerza y en la época en la que se practique. Bueno, en el periodista de Buenos Aires, por ejemplo, una de las grandes primicias que la revista tuvo fue la publicación de la primera lista de represores compilada por la CONADEP. La investigación la hizo la CONADEP, no la hizo el periodista de Buenos Aires. Pero ahí había una decisión del gobierno de entonces, el presidente Alfonsín, de que la comisión compilara una lista de desaparecidos, y esa comisión tuvo el buen tino de acompañar la lista de desaparecidos con una lista de desaparecedores, que no era lo que el gobierno de aquel momento pretendía. Y bueno, nosotros publicamos esa lista y eso dio lugar naturalmente a una serie de investigaciones complementarias, porque en esa lista aparecían, por ejemplo, varios miembros de la jerarquía eclesiástica. En algunos casos mencionados correctamente por su participación real en actos de represión, en otros por errores, por confusiones, por parecido físico, por fechas parecidas en lugares. Bueno, ahí hubo muchos trabajos de investigación que fueron precisando luego las responsabilidades concretas, las que confirmaban los datos iniciales de la CONADEP por un lado, y aquellas que las corregían, las clarificaban y precisaban, digamos, la verdad de los hechos. En mi caso específico, aparte de esta desidealización que propongo de nuestro métier, también interviene el azar. Yo no descubrí al capitán Chilingo, el capitán Chilingo me descubrió a mí. Él se me acercó a mí en la calle, él me dijo, yo estuve en la ESMA, yo lo confundí con una víctima de la ESMA, hasta que le dije, uy, sí, me compadecí de él, y me dijo, no, yo soy compañero de Rolón y Pernías. Bueno, y ahí sí, digamos, con todos los materiales en los cuales yo venía trabajando desde hacía muchos años, con todas las investigaciones que había realizado previamente, incluyendo la investigación sobre Rolón y Pernías, que dio por resultado que el Senado los citara a declarar y les negara el ascenso, lo cual tuvo una gran repercusión pública, porque en esas audiencias senatoriales por primera vez ellos admitieron que se usó la tortura para interrogar prisioneros en la ESMA. Con todos esos materiales, digamos, pude, por un lado, interrogarlo a él con conocimiento de causa, impedir que se escapara,
digamos, por la tangente, que mintiera, que ocultara cosas, porque, digo, me parece que para un periodista que investiga un tema, digamos, el conocimiento lo más detallado posible del tema es fundamental para impedir este tipo de evasivas, por un lado. Y por otro lado, digamos, una cosa que, digamos, siempre que se habla del periodismo de investigación, ¿no? Siempre se pone el ejemplo norteamericano, el ejemplo del caso de Watergate, ¿no? Que yo creo que es un gran equívoco, un gran equívoco. En primer lugar porque, digamos, los periodistas que hablan de ese tema en el 99% de los casos omiten que lo que se estaba investigando y castigando era la derrota en la guerra de Vietnam, la extensión a Laos y Camboya, y que la irrupción de los plomeros en la sede del Partido Demócrata fue el pretexto que se usó para castigar a una administración que ya estaba en bancarrota previamente. A diferencia de lo que ha sido la investigación de Walsh en el caso Operación Masacre, donde no hubo ninguna participación estatal para avanzar con la investigación, en el caso de Estados Unidos sí la hubo, y eso condujo al impeachment y a la renuncia de Nixon. Es decir, es importante el alerta temprano que pueden dar los periodistas sobre determinados temas, que en los casos de nuestros países suele ser mucho más que alerta temprano. Alerta temprano es allí donde hay un funcionamiento institucional que se hace cargo de los temas. En países como los nuestros, a lo sumo es acumulación de datos para una instancia posterior en la cual se pueda hacer justicia. Es el caso, por ejemplo, de la investigación de Mónica sobre el asesinato del general Prats en Buenos Aires, en un momento que la posibilidad de hacer justicia no existía, pero los datos que ella recoge en ese momento sirven, y que yo he tenido el privilegio de acompañarla en algunos tramos de esa investigación, cuando ella viene a Buenos Aires a buscar elementos, son hace algunos años, sí. ¿Para qué no hablemos de años? Si estamos en plena actividad, mejor que cuando éramos jóvenes. Esos datos sirven en otro momento. Y esa es, digamos, la práctica que muchos periodistas hemos hecho, y que no solo muchos periodistas, los organismos de derechos humanos. Yo recuerdo el juicio de 1985 a las juntas militares, era conmovedor ver cómo venían las madres, los padres, los tíos de los desaparecidos, y traían un papelito que durante años no sirvió para nada, pero que cuando se abrió la posibilidad de que las instituciones respondieran que eso es lo fundamental, eso es lo que importa no es el rol individual del periodista, lo que importa es la asunción por parte de la sociedad y la respuesta de sus instituciones frente a estos crímenes. Esos papelitos de repente empezaron a servir. Eran un habeas corpus rechazado, eran la firma que dejó, un garabato que dejó el que se llevó al hijo cuando lo secuestró, y todo eso comienza a integrarse en un gran rompecabezas que, cuando una sociedad está madura para enfrentar su pasado y para hacer la atribución de responsabilidades, que en la Argentina comenzó a hacerse en ese momento, cobran, digamos, todo su valor. Y en el caso de la investigación de Mónica sobre el asesinato de Prats, y luego se conecta con el asesinato de Letelier, porque es el mismo equipo operativo el que participa, bueno, digamos, aquellas cosas sirvieron. Y recuerdo, no sé si Marsiglia se recuerda ese tema, porque él es bastante más joven, un colega de él, brasileño, Caco Barcelos, que investiga un libro de investigación sobre escuadrones de la muerte policiales, que logró desmantelarlos. Pero porque hubo una reacción institucional. Él hizo una investigación brillante, pero luego de esa investigación brillante hubo,
digamos, un sistema institucional que dio respuesta. Entonces, esos comandos de la muerte fueron desmantelados. Cuando eso no ocurre, es el caso de las últimas ediciones de Operación Masacre, donde Walsh, en los prólogos, que van cambiando de edición en edición, dicen los asesinos, dice él, los asesinos están probados pero sueltos, y descree la justicia. Y cuando un pueblo descree la justicia, busca otros caminos. Y eso, digamos, tiene que ver con todo lo que nos pasó en la Argentina. Cuando se cerraron los caminos institucionales, se abrieron otros caminos, que se recorrieron como se pudo recorrerlos, con algunas cosas que estuvieron bien hechas, con otras que estuvieron mal hechas. Entonces, los periodistas somos de alguna manera emergentes de una sociedad, como lo son los jueces, como son los organismos de derechos humanos. No somos mejores, no somos peores, somos parte de un colectivo. Y la verdad que, digamos, el colectivo argentino que somos, formado por distintas personas de distintas profesiones, hemos logrado a la vuelta de los años si bien, digamos, Juan Méndez que es tan sutil, yo lo admiro mucho como expone, ¿no? Dice que no hay ningún modelo que sea superior a otro, y luego se explayó sobre el modelo del Cono Sur, luego de haber hablado del de Sudáfrica. Digamos, podemos estar de alguna manera relativamente conformes con las cosas que, digamos, se han podido avanzar. En la investigación de los hechos, donde los periodistas hemos hecho aportes, y luego con el procesamiento de las responsabilidades, y luego con la confrontación contra la voluntad de impunidad expresada por el Estado en una época posterior a la del terrorismo de Estado. Es decir, nosotros tenemos un proceso de idas y vueltas que merece un estudio cuidadoso, porque me parece que nuestro proceso es muy importante para mostrar que la forma de encarar las responsabilidades luego de un proceso de terrorismo de Estado cambian con los estados de conciencia de la sociedad. No hay una solución, una respuesta que esté hecha de una vez y para siempre. Depende de los grados de conciencia que la sociedad tenga, depende del nivel de exigencia que la sociedad tenga. Y esto lo digo pensando en Brasil en este momento, donde se abre recién ahora una ventana, se abre recién ahora una puerta. ¿Por qué se abre recién ahora? Bueno, porque Brasil es un país enorme que tiene 5 veces más habitantes que la Argentina, y donde el número de desaparecidos fue numéricamente mucho más pequeño en la Argentina y proporcionalmente prácticamente indiscernible, dado la enorme población. Y porque además, aquí mencionaba Vergara que la dictadura argentina fue derrotada, la dictadura brasileña fue exitosa. Entonces, si uno suma una dictadura que fue exitosa, una cantidad de víctimas muy baja en relación con el conjunto de la población, se entiende por qué no ha habido la motivación y la fuerza de la sociedad para llevar adelante esos procesos. Bueno, pero si la sociedad toma conciencia en algún momento del tema, y la sociedad lo reclama y la sociedad lo exige, eso se va a modificar. Se modifica ahora con una comisión de la verdad, y se puede modificar mañana con alguna modificación de la amnistía, usando la investigación periodística como uno de los instrumentos, como uno de los elementos, y usando también los instrumentos del derecho internacional. Es cierto, ya hay un fallo de la Corte Interamericana, en el caso de Araguay, que declara, como declaró en los casos de Argentina y Uruguay hace ya 19 años, la incompatibilidad de esas amnistías con la Convención Americana. Bueno, las leyes existen, las leyes están escritas, pero las leyes no se aplican si no hay una sociedad que se moviliza para exigirlo. Las leyes
no son dogmas, no son de origen divino, son producto de la acción de las personas, son producto de las relaciones sociales, y lo que hoy parece que no se puede, mañana se puede poder, mañana es posible que se pueda. Y eso es una cosa que como periodistas nosotros hemos tenido siempre muy en cuenta. Muy a menudo hemos remado contra la corriente, hemos ido contra el sentido común de una época. Digo, aquí en la Argentina, después de la obediencia debida, el punto final y los indultos, vino un gobierno que de la noche a la mañana logró frenar la hiperinflación. Y esto trajo un alivio en la sociedad argentina que hizo que durante algunos años nadie quisiera acordarse de militares, de crímenes, de juicios y de todas esas cosas horribles que habían pasado. Bueno, los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas, algunos periodistas, seguimos, digamos, molestando con esos temas, escarbando con esos temas, hasta que en algún momento, en una coyuntura política distinta, la sociedad estuvo más dispuesta a escuchar. Y cuando la sociedad estuvo más dispuesta a escuchar, se abrió, digamos, una posibilidad de reapertura de procesos en un trayecto que es cualquier cosa menos lineal, porque nosotros hemos tenido de todo, hemos tenido juicios con castigo, hemos tenido leyes y decretos de impunidad, hemos tenido juicios para establecer la verdad pero sin posibilidad de castigo, hemos tenido periodos de olvido y de abandono, y hemos tenido luego periodos de reapertura, de avance, de justicia, y lo que a mí me parece fundamental, de conciencia profunda de la sociedad y la aparición de nuevas generaciones. Esto, yo creo que el proceso argentino se parece mucho al proceso alemán. En Alemania, terminada la Guerra Mundial y terminado el nazismo, se concentra en pocos años un proceso de justicia, muy distinto al nuestro, el proceso de justicia, porque las condiciones son muy distintas en la sociedad alemana. Pero igual que en la Argentina, hay un momento en el cual la crisis económica, la situación política internacional, los alineamientos del momento hacen que esa sociedad quiera ocuparse de otras cosas, ocuparse de esos temas y no estar pendiente del pasado. Y 20 años después de la finalización de la guerra, el tema reaparece. Reaparece cuando hay una nueva generación. Han pasado 20 años, hay una nueva generación que empieza a preguntar a su papá, a su mamá, a su abuelo, ¿y ustedes dónde estaban? ¿Y ustedes qué hacían? Eso puede ser, como ocurrió en la Argentina, por la confesión del primer verdugo que cuenta cómo él personalmente mató 30 personas, o puede pasar como en Alemania, porque se hacen excavaciones para construir un gran edificio y empiezan a aparecer esqueletos y la gente empieza a preguntarse de dónde son los esqueletos, de dónde vienen esos esqueletos. Es decir, son procesos largos, son procesos complejos, no son lineales, son contradictorios, y lo fundamental es los niveles de conciencia de la sociedad, los grados de participación, los grados de exigencia que surjan desde la sociedad. Y el rol más importante que los periodistas podemos tener, es aportar a la modificación de esos estados de conciencia y de esas relaciones de fuerza para que sean luego las sociedades las que se den los instrumentos que permitan terminar con la impunidad, establecer ciertas pautas de justicia y crear lo que Juan Méndez en forma insuperable llamaba sociedades más decentes. Muchas gracias. Es periodista, directora del Centro de Investigación Periodística CIPER. Durante la dictadura fue investigadora de las revistas Análisis y Cauce, y luego trabajó en distintos medios, fundó y dirigió la revista 7+7 y Diario 7, obtuvo el premio de la Comisión de Derechos Humanos de España en 1985, María Mors Cabot en 2001, de la Universidad de Harvard en 1987, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez en el rubro homenaje en el año 2006, el premio Dan David de la Universidad de Tel Aviv en 2006 y el premio UNESCO Guillermo Cano de Libertad de Prensa
en 2010. Ha escrito varios libros, entre ellos Bomba en una calle de Palermo en 1986, Los secretos del Comando Conjunto en 1989 y La conjura, los 1001 días del golpe en el año 2000. Mónica. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación a los organizadores. De verdad es una satisfacción y un gran honor estar en esta mesa. Bueno, lo primero, tengo muchas similitudes con Horacio, pero por primera vez voy a discrepar de él. Porque creo que hay que desacralizar el periodismo de investigación y es urgente y necesario, pero que hay trabajo en eso, hay. Es decir, los periodistas de investigación no son James Bond, no son Superman, ni somos Superwoman. Somos periodistas que trabajamos, y mucho. Y la prueba es él, ¿no? Entonces, el periodismo no es ni mejor ni peor que el resto de los actores de los procesos de derechos humanos y de la memoria activa. No son peores que los jueces, ni mejores que los jueces. Pero fundamentalmente son parte de un proceso bastante oscuro y por lo tanto han sido víctimas, pero también cómplices e incluso autores del delito de coautores del delito de homicidio. Claro. Por lo siguiente, porque como bien hemos dicho, se trata de dictaduras cívico-militares, en que en Chile se grafica, yo creo que mejor que en ningún otro lugar. Llegado 1990, cuando llegó el momento de hacer la recuperación de la democracia y los que habían sostenido y sido los protagonistas de la dictadura hacen el balance, entonces hacen raya para la suma y dicen: a ustedes, Fuerzas Armadas, la guerra sucia, los muertos, los desaparecidos, los entierros clandestinos, las torturas, las violaciones. Nosotros, la derecha económica, las modernizaciones. Genial. Unos a la cárcel, unos a enfrentar los tribunales, unos a enfrentar también, ojo, el oprobio, porque a la larga, siempre trae oprobio asesinar, y eso no hay que perderlo jamás de vista. Pero los otros siguen paseándose en las grandes mesas de dinero, en los grandes salones. Como decía ese mozo de la Casa Blanca, cuando le preguntaba a un periodista si era muy complicado esto de que le cambiaban los presidentes, y decía: no es tan complicado. Lo que cambian son los presidentes, pero los invitados son siempre los mismos. Gran lección con esa frase, gran lección a los periodistas. ¿Y los periodistas qué hemos hecho en eso? Estamos en la misma. No nos investiga nadie. Y sin embargo, creo que hay una gran diferencia entre lo que se hizo en el periodismo bajo dictadura, el periodismo en democracia. Y esa es la primera diferencia que tengo con Horacio. El periodismo en dictadura tuvo varias condiciones que son a rescatar, ojalá que no se repitan. ¿Se escucha? Esto fue boicota. Boicota Chile. Es interesante definirlo porque ahí, para mi gusto, y creo que para el gusto de la mayoría, y no un problema de gusto, si queremos hacer la división tajante, bajo dictadura o estás contra las dictaduras y eres periodista, o simplemente eres cómplice de ellas y lo que hace es panfleto. Y eres cómplice de asesinato y de todo lo que sabemos. Y eso fue lo que ocurrió. Las investigaciones que yo he hecho me permiten decir que eso fue exactamente lo que ocurrió también en las complicidades entre Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Y quiero aprovechar de decir mi gran discrepancia. Qué fino estás, Horacio.
Porque si hay una vergüenza, y como yo no soy diplomática, y lo que le hace gran daño a los derechos humanos es la diplomacia a veces y el lenguaje, es que Brasil aún ahora no haya abierto sus archivos y que los presidentes consecutivos se hayan negado a abrirlos, sabiendo que ahí está la clave de por dónde pasó la plata de la CIA para los golpes militares de varios países de América Latina. No es casualidad que el día 11 de septiembre en Chile, el único extranjero presente en el cuartel donde estaban los 4 de la Junta Militar era el embajador brasileño. No es casualidad porque por ahí venía el mensaje de la CIA, que no quería estar presente físicamente. No es casualidad la investigación, las más grandes aportes del periodismo del último tiempo, que los dos lo sabemos bien, Marie-Monique Rodin, la francesa que descubre que la conexión francesa de Cóndor no es ni más ni menos que una extensión del general Auceres, el torturador más importante de la guerra de Argelia, con todas las atrocidades que conocemos, y que contrara a la Escuela de las Américas para instruir a sus esbirros en Asia y África, pero también a lo que iban a hacer los torturadores de nuestros países en América Latina. Y por lo tanto Auceres se instala en Brasilia y organiza una escuela de adiestramiento donde van los argentinos, los chilenos, los paraguayos y los uruguayos. Esas claves, esos dineros, esos oficios, esos archivos, los requerimos con urgencia, porque la verdad de nuestra historia es importante para no volver a cometer errores. Y Brasil no se ha portado bien. Paréntesis. ¿Qué ha sucedido entonces con nosotros? En dictadura hubo periodistas que trabajaron en los medios oficiales que sostuvieron la dictadura, pero hicieron un papel de una valentía impresionante. Colaboraron con información clave para saber la verdad sobre torturadores, cárceles secretas, salvaron vidas. Yo no me voy a poner en un pedestal a juzgar a nadie. Cada cual sabe la opción que toma y creo que ningún periodista debiera hacerlo. Pero efectivamente, en dictadura hubo gente que hizo opciones para salvar vidas y era quedarse durmiendo con el enemigo. Y hay que tener coraje y estómago para hacerlo. Otros tuvimos la vida más fácil, creo yo, desde el punto de vista ético. Hacer un esfuerzo de investigación enorme, porque había que investigar, por ejemplo, noches completas, diciendo, a ver, a fulano lo torturó, lo secuestró una camioneta CX modelo tanto. El mismo CX sin patente figura en tal parte. Hacer la lista de cientos de víctimas con los autos que secuestraban, buscar las patentes, identificar los conductores, hacer retratos hablados y finalmente llegar a algo. No había solo que buscar asesinatos, había que buscar la corrupción de dinero. Porque la corrupción de dinero permite ensanchar el mundo que condena a la dictadura. Es impresionante, pero hay gente que dice, algo hacían, no importa, asesinó, pero robó de los impuestos de nuestro dinero. Eso no es posible, es un horror, pero es así. Y todo vale cuando hay que votar la dictadura. Por lo tanto, también investigamos qué plata robó Pinochet. Y nunca mentimos. Los periodistas que hicimos esa opción en Chile, no mentimos. No buscamos homenaje, nunca nos han dado esos homenajes. Porque lo que hay que decir es que en ese tiempo los políticos no estaban. Eran los periodistas. Los periodistas que no estaban solos. Porque lo que tenían, cuando no era investigación propia, era ser la voz de los familiares de las víctimas que no dejaron un solo día en entregar en tribunales, y esa es la diferencia. Con otros países del Cono Sur, no hay un solo día en Chile en que los familiares, los abogados de la Vicaría de la Solidaridad, formada por la Iglesia Católica distinta a la de ustedes, no entregaran en tribunales un oficio, incluso ensangrentado, con el dato de una cárcel secreta, la dirección, descripciones de torturadores, datos de detenidos que desaparecían,
cómo se llamaban, quién era su mamá, a quiénes llamaban, para poder identificarlo. Y por eso, en 1990, la tarea era mucho más fácil. Toda la historia de la represión en Chile está en tribunales y se debe a una labor heroica y jamás, nunca festejada, de los familiares, de los sobrevivientes, que fueron recibidos a patadas por sus grupos políticos, porque por algo sobreviviste y de eso no se habla, es tabú, y por los abogados y funcionarios de la vicaría, y por los periodistas. Un conglomerado, un solo ejército, sin galones, sin buscar bronce, que trabajó al unísono como una orquesta nunca mejor afinada. Allí está su obra. ¿Y saben cuál es la principal? La paz social de Chile. Porque nunca buscamos venganza por nuestra mano. Todo estaba en tribunales. Solo faltaban los jueces probos, dignos, que recuperaran finalmente la justicia, el sentido de la dignidad. Los periodistas, después de 1990, han transitado en estas transiciones negociadas, como decía el compañero uruguayo, que me interpretó muchísimo, porque en Chile se fue pactada, obviamente. Fue una gran lucha finalmente con un voto, con un plebiscito. Fue una gesta maravillosa, pero hubo un pacto. El tema que yo quiero hoy día, en este poco tiempo que me queda, es decir lo siguiente. Todo eso ocurrió. ¿Pero ocurrió? No. ¿De qué vale todo aquello? Vale hacer justicia porque no es bueno que las sociedades queden con la sensación de que matar, de que enriquecerse, todo vale. La impunidad mata no solo la estructura de un país, mata los sueños, mata la felicidad o el derecho que tenemos a trocitos de felicidad. Mata los sueños, y un país sin sueños es un país seco. Un país donde prima la impunidad es un país que es fácilmente permeable por el crimen organizado. Fácilmente, porque sus estructuras son débiles, sus principales hombres de instituciones son comprables y porque la gente es escéptica, no cree en el poder de juntarse y decir la verdad, no cree en la fuerza de la verdad. Y yo creo que hoy día estamos en un momento complicado. Complicado por el crimen organizado que está en México, que está en Honduras, en Guatemala, que empieza a copar El Salvador, que llega a Panamá y que llega a Ecuador. Copia exactamente los modelos de nuestros torturadores. Copia exactamente el modelo de la seguridad nacional para ocupar zonas completas y hacer prisioneros a miles y miles de pobladores vulnerables, de campesinos arrebatándoles sus tierras. Creo que hoy día, más que nunca, es necesario juntar todas nuestras fuerzas porque hoy día sí que sabemos coordinarnos. Alguna vez lo supimos, pero éramos más pocos. Hoy día tenemos nuevos métodos y hay que hacerlo. Hay que coordinarse. Los esclavos del trabajo que vimos hoy día estremecidos en la ESMA, están en Brasil, están en Guatemala, están en Honduras, están en Nicaragua, están en Chile. Acaba un ex candidato presidencial de ir a buscar campesinos para no pagarles nada a Paraguay. Era trata de blancas, trata de personas. Copian los métodos a gran escala. O sea, hoy día tenemos nuevas razones. ¿Por qué terminar los juicios que estaban? Terminarlos, festejar el triunfo de aquellos que lucharon con coraje en medio de una corriente en que los periodistas nunca fueron protagonistas, sino que parte de una cadena. Pero sobre todo los periodistas tienen que recuperar su voz autónoma para decirle
a los diplomáticos que sean un poquito menos diplomáticos con los chinos, porque los chinos están llegando con sus barcos llenos de chinos a comprar minas y a explotar de una manera impresionante. Con el poder político, con el poder judicial y con nuestros propios propietarios de medios. El periodismo tiene que recuperar gran poder, porque el periodismo hoy día puede ser también la voz de aquellos que se sienten desolados por la falta de mística, por la falta de una fuerza que convoque, porque creen que no hay gestas, porque creen que todo da lo mismo. No, no es así. No es así. Y la voz diferenciada, la voz independiente, la voz que permite decirle tú a tú, pero con respeto, con investigación de hechos, demostrando dónde se cometen los errores, es una voz de periodismo que se requiere. Muchas gracias. Rodríguez, de Uruguay, también es periodista, se inició en el diario El Día en 1978, ha escrito para Convicción, La Democracia, La Hora, Alternativa, Prensa Latina, Brecha, Postdata, La República y actualmente Caras y Caretas. Fue el último procesado de la justicia militar en la dictadura uruguaya. Sus investigaciones permitieron encontrar al niño desaparecido Simón Riquelo y denunciar el traslado clandestino de uruguayos desaparecidos en el exterior, aquí en Argentina. Aportó pruebas y testimonios ante la justicia de Uruguay, de Argentina y de Brasil. Recibió la mención del premio Vladimir Herzog San Pablo en 1984, del premio de Derechos Humanos de Porto Alegre en 2002, reconocimiento de 9 organizaciones de derechos humanos y de la Asociación de la Prensa del Uruguay en 2006, el premio José Luis Morosoli en 2008, la medalla Chico Méndez a la Resistencia de Río de Janeiro en 2011, el premio Casa América Cataluña a la Libertad de Expresión Iberoamericana en Barcelona en 2011 y coordina el área de Derechos Humanos de la Fundación Mario Benedetti. Roger. Buenas tardes, noches, ya no sé, tarde supongo. En primer lugar, mi absoluto agradecimiento a la invitación y a poder compartir esta mesa con dos personas que admiro mucho. Tengo hoy la extraña situación de conocer personalmente hoy a Horacio Berbinsky, cuando lo he leído desde hace tanto, y tener además el extraño juego de que yo siempre hablo bien de él y él ha hablado bien de mí en algunos lados y me llegó a mis oídos. Así que hoy estamos hablando de esa deuda de conocernos. Agradezco también la posibilidad de conocer lo que es la ESMA. Tuve la posibilidad de tener el relato de sobrevivientes de aquí. En algún momento que estuvimos investigando en Uruguay cómo había un espejo de la ESMA en el FUSNA, y lo que acá era la pecera ya se llamaba la computadora, pero en definitiva cumplían los mismos roles. El mecanismo de represivo y los modos de coordinación represiva se enseñaban de un lado para el otro y se aplicaba exactamente el mismo método. No era en vano que se aplicaba un lugar de chupadero, un lugar de depósito, un lugar de torturas. Cada uno tenía el mismo mecanismo en cada uno de los centros de detención. Creo que Rafecas ha avanzado mucho en eso en la medida que pudo investigar todos los pozos. Comparto con Horacio también mi negativo a hablar de periodismo de investigación. Me han invitado a seminarios sobre periodismo de investigación y digo que no creo en el periodismo de investigación, creo en la investigación en periodismo, no me creo que seamos una raza media rara. Comparto que los periodistas no somos Superman, somos Clark Kent, obviamente. Somos periodistas. Pero la responsabilidad que nosotros tenemos es la del relato histórico. No porque lo hayamos buscado, es porque lo que los historiadores van a buscar es los diarios. Y cuando llegan a los diarios, cuando llegan a las publicaciones, no se ponen a escuchar audio, no se ponen a mirar videos, llegan a los diarios. Llegan a los libros, llegan al papel, no va a morir el papel. Y bueno, y ahí cuando se entintan se encuentran con lo que alguien escribió en qué momento y lo contextualizan los historiadores. Y nosotros tenemos cierta responsabilidad con ese relato histórico. Aun cuando la verdad periodística no es ni la verdad oficial, ni la verdad jurídica, ni la verdad histórica.
Nosotros tenemos las absolutas limitaciones en torno a la verdad. Yo muchas veces digo que mi rol es tratar de aportar algo a la verdad, que de la justicia se encarguen los jueces, los fiscales, los abogados y los que hicieron las leyes. Pero después me doy cuenta que ellos tampoco pueden. Y ahí es donde se empiezan a armar los líos. Soy hijo de la dictadura. Tenía 13 años cuando el golpe de Estado en Uruguay, por lo tanto soy de las personas que tuvo el pelo corto por arriba de la camisa y no pude ver piernas porque las polleras eran largas por abajo de la rodilla. Así que marchábamos en 3 en fila, 4 era multitud y teníamos que ponernos en rombo, lo que hacía que el primero rotara porque si no se agarraba tortícolis hablando. Y lo hacíamos como un perro de Pavlov, sin saber que estábamos viviendo una dictadura. Soy de esa generación y también tengo el honor de ser de la generación de la salida de la dictadura, de la generación 83, y mucho más el honor de lo que mencionaban de ser el procesado por la justicia militar y en mi condición de periodista. Y como periodista lo primero que se me ocurrió cuando tuve cierta noción de que estaba metido en un lío fue la clásica, las 5 Ws. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y cuando empecé a preguntar qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué en la dictadura me di cuenta que el qué no podía. Que quién menos. Que cuándo y dónde vamos a ver. Y que el por qué jamás me lo iban a decir. Entonces era muy difícil hacer periodismo sin tener la 5W. Así que de alguna manera lo que tuvimos que hacer los periodistas que nos formamos en la dictadura fue andar intuyendo, adivinando las 5Ws y escribir de forma tal que quien lo leyera intuyera que nosotros queríamos decirle que, pero que los militares no nos pudieran juzgar por eso. El escribir y aprender a escribir en ese idioma de la resistencia en el periodismo y trabajando en un diario como el diario El Día, que era el único opositor, pese a ser un diario muy conservador, entre el 78 y el 83, fue mi universidad. En aquellas épocas no había universidad de periodismo. Obviamente, cuando les armamos un sindicato a ese diario conservador, nos echaron a todos. Así que digo, eso es otro tema y es un tema de clases. La lucha de clases era 5º B contra 4º A. Esa era la mayor lucha de clases en aquella época. También me creí lo de la verdad nos hará libres y me di cuenta que todo eso era una suerte de mezcla donde jugaban a la mosqueta. Y tratar de empezar a jugar contra esa mosqueta nos empezó a enseñar a los jóvenes periodistas, que no teníamos a los viejos periodistas, porque yo recién pude recuperar a los maestros de marcha a la salida de la dictadura. Yo recién pude conocer a Carlos María Gutiérrez en La Habana, en el año 85. No pude leer a Walsh hasta mucho después. Y lo mismo ocurrió con todos los grandes maestros. Leerla para mí, la revista Humor, era toda una cuestión de hacerla entrar de forma clandestina. Para escribir sobre la dictadura uruguaya con un gran militante de los derechos humanos como Jair Krischke, habíamos inventado una cadena por la cual yo conseguía una información en Uruguay, se la mandaba por TTL en ómnibus a Porto Alegre, él se la daba a un periodista de su conocimiento en 0 hora, el periodista traducía al brasilero mi noticia, la escribían y la publicaban en 0 hora y me mandaban el diario por TTL, porque no iba a entrar a Uruguay, de forma que yo tuviese la excusa de decir 0 hora dijo que. Y la noticia que yo había conseguido, una semana después recién podía publicarla, porque la había publicado 0 hora, que era mi excusa. Ese tipo de cosas hubo que hacer. Y cuando vos tuviste que hacer ese tipo de cosas, no me vengan con que en el periodismo no se puede hacer todo lo que se puede hacer. Y no me vengan con que no se puede investigar en periodismo. Y me parece que tendríamos que dejar un poco de ser googlistas y ser periodistas. Le hablaba a Mónica hoy que una vez tuve que coordinarlo, porque yo no podría ser jefe de nadie, porque los echo a todos rápidamente.
pero estaba coordinando con gurises nuevos y le digo, bueno, mirá, necesito lo que dijo tal ministro. 2 horas después le digo, ¿y qué dijo el ministro? Le dice, no, mirá, lo llamé 3 veces, me dice, y todavía no me contestó. No. Tengo que echarte. Te vas hasta la puerta del ministro, te pones abajo del auto del ministro, arriba de la casa del ministro, en el baño con el ministro, hasta que consigas lo que tenés que hacer. Si eso no lo haces con un ministro, ¿qué hacemos con temas como los que estamos tratando de hablar de violaciones a los derechos humanos? Nosotros nos creímos, cuando empezamos a trabajar en el tema de los derechos humanos, que a mí también me encontró el tema. A mí un día le hice la primera entrevista a Sara Méndez y supe de Simón Riquelo, y fue la entrevista más dura de mi vida. El grabador lo pagábamos para que llorara ella o para que llorara yo. Increíblemente, 20 y pocos años después, tuve que ver la aparición de Simón. Y esa es la medalla más grande, no va a haber otra cosa más importante. Pero nosotros creíamos que vivos lo llevaron y vivos los tenían. Lo creíamos. ¿Dónde están? Todo el proceso que fue esa salida de entender que las víctimas de la dictadura, los desaparecidos estaban muertos, enterarnos por Horacio y por Silingo que los tiraron de aviones, enterarnos de fosas clandestinas, enterarnos de muertos por tortura. Todo eso fue todo una cosa cotidiana de avance, pero no periodismo de investigación, de saber la verdad. No era investigar, era ir encontrando los pedacitos de verdad, y que cuando finalmente se sale de la dictadura y se hacen las denuncias judiciales, en todos los países vino la impunidad. Porque en definitiva no eran solo los gobiernos cívicos militares, sino los poderes económicos que habían provocado la llegada de esos gobiernos cívicos militares. Y esos poderes económicos son los mismos que están hoy, antes, durante y después de las dictaduras. Las leyes de impunidad nos dejaron en una situación terrible, porque todo lo que nosotros podíamos investigar era tonto publicarlo. Podíamos publicar cosas que no iban a tener efecto. Podíamos descubrir la peor de las situaciones y eso no era juzgable, no era delito. En Uruguay, uno de los principales torturadores, Glauco Giannone, secuestrador de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez Díaz en Porto Alegre en 1978, se transformó en casco azul y recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de Uruguay en Estocolmo, como casco azul. Eso es impunidad. Y como eso, tantos otros ejemplos. Porque a diferencia, como hoy decía, creo que Javier, a diferencia de otros países donde hubo fusilamientos como los que hubo, desapariciones como hubo, en Uruguay hubo mucha tortura. Torturados y torturadores se ven todos los días en el ómnibus. O se cruzan por la esquina, o van a comer panchos en la Pasiva. Y el torturador y el torturado se saludan. Yo un día conseguí una fuente policial y se la presenté a Pedro Crivari, que en aquel momento era mi jefe en uno de los diarios. Pedro Crivari era torturado y había estado preso. Y cuando los voy a presentar en un lugar medio reservado, veo que los dos se miran y se saludan con una cierta tensión. Digo, ¿se conocen? Y Pedro dice, sí, es el que me torturó. Y era el periodista encontrando una fuente. ¿Y eso cómo se escribe? ¿Cómo sobrevive una sociedad a esa realidad cotidiana? ¿De qué dos demonios me hablan? Los medios de comunicación se han transformado en los cañones de la guerra política, de la guerra del dominio, de la guerra del poder. Si nosotros convencemos a la sociedad que las cosas son así, realmente son así, Goebbels ha ganado. Entonces la tenencia de los medios de comunicación es una batalla por la libertad, tener que controlar los medios de comunicación, es una batalla por la democracia, poner reglas de juego a los grandes oligopolios y a los imperios de la comunicación. El Estado necesariamente termina cumpliendo un rol importante en este tema. Argentina sabe de lo que estamos hablando. Cuando los militares usan un Mauser, nosotros usamos una Remington. Y hoy usan una AK y nosotros usamos la Bayo. Esa es la diferencia con el periodista.
Nosotros podemos escribir con lápiz, es más filosa la pluma, sí, pero los desaparecidos y los muertos seguían desaparecidos y muertos, y las leyes de impunidad nos impedían escribir. Así que tuvimos que empezar a demostrar día a día y sin demasiada ayuda a la voz de los familiares, la voz de esos familiares que eran los que investigaban, la voz de esos familiares que eran los que pertenecían a las organizaciones de derechos humanos, las que las motivaban. Y a veces éramos los periodistas, éramos bichos raros. Nos tenían desconfianza, Javier sabe, nos tenían desconfianza. Este tipo es capaz de publicar todo lo que nosotros sabemos. Y no siempre era conveniente publicar todo. Yo nunca entendí mucho de eso, que no sea siempre conveniente publicar todo. Y la ley de caducidad y las leyes de punto final lo que hicieron fue que después la dictadura hubo transición. Yo siempre digo, yo no conocí la democracia burguesa que alguien quería derribar en los años 60. He conocido dictadura y esta transición, que no termina de constituirse en la democracia hasta que no se generen determinadas reglas de juego, hasta que determinadas cosas estén aclaradas, hasta que la impunidad no exista. Porque lo peor no es habernos tenido que convertir en fiscales y hacer las investigaciones que las fiscalías no hacían. Lo peor es tener que sobrevivir a una cultura de impunidad. La impunidad es el no castigo. La cultura de la impunidad es la consecuencia del no castigo. Y la cultura de la impunidad es lo que hace que un Giannone reciba el Premio Nobel de la Paz. La cultura de la impunidad es lo que ustedes pueden ver en el entorno social que tienen, y que ustedes se dan cuenta que no es posible que esto ocurra. Esas contradicciones que ustedes ven, pero ¿cómo es posible que este careta que fue un chorro de tal cosa, o este que fue torturador, o aquel que fue tal cosa, o este que acaba de hacer esto otro, hoy están ahí los más limpios adelante de la televisión, frente a la cámara, manejando total impunidad? Impunidad que nosotros en Uruguay vivimos con los torturadores y las víctimas. Este tema de la cultura de la impunidad es el tema del periodismo que viene. Poder empezar a explicar que si salimos finalmente de las leyes de impunidad y si finalmente logramos que la justicia empiece, ayudamos a que la justicia empiece a actuar, y si la justicia tiene la disposición de actuar, porque faltan muchas máscaras para la impunidad, nosotros tendremos que rever lo que es esta cultura de la impunidad y denunciarla. Denunciar este tipo de cuestiones que no son posibles. No me vengan con viejitos que deben tener 70 años y por lo tanto tienen que tener prisión domiciliaria en el mismo momento que sus víctimas los denuncian como violadores sistemáticos. La violencia sexual como método sistemático de tortura acaba de ser denunciado en Uruguay por medio centenar de mujeres que tuvieron el coraje de enfrentar un programa a las 2 de la tarde en televisión abierta y denunciarlo. Esos son los viejitos que porque tienen 70 años quieren mandar a sus domicilios. Existen archivos que todavía no se terminan de abrir y todavía no sabemos los protocolos que esos archivos se van a utilizar. Protocolos abiertos, protocolos cerrados. Tenemos sensores ya en los ministerios dispuestos a tachar, como hace la CIA, como hace Estados Unidos, que te puede mandar 14 documentos y la mitad están tachados y no sabes de qué están hablando. Queda mucha investigación pendiente. Yo aquí, ayer, pude confirmar cómo fue probablemente trasladada María Claudia García de Gelman a Montevideo. Mañana tengo que declarar ante el juzgado público y oral. Y hay documentos que demostrarían que el 17 de octubre de 1976, en un vuelo 120 de Pluna, el mismo día, no es cualquier día, ¿no? 17 de octubre, María Claudia fue trasladada con los niños Julien y otra argentina, que estuvo también detenida en la CID de Uruguay, de Montevideo, y esa argentina está viva aquí en Argentina. Esa es la famosa argentina que sobrevivientes del CID de Uruguay decían que había una segunda embarazada, y probablemente sea la famosa argentina que los militares uruguayos decían, no, nosotros a la Argentina la devolvimos. Todavía seguimos encontrando pedazos de verdad.
Y tenemos otras cosas que investigar y ya termino. Porque se está formando otro cóndor. Hay una organización llamada UNO América que está uniendo a toda la derecha latinoamericana con el apoyo de la ultraderecha española e italiana. Y tuvieron que ver con el golpe de Estado en Honduras. Y tuvieron que ver con el intento con Correa. Y tuvieron que ver con el intento con Chávez. Lo dirige un señor llamado Alejandro Peña Esclusa, que está preso hoy en Caracas porque le encontraron detonadores y C4 en su casa en las últimas ante las últimas legislativas venezolanas. La cultura de impunidad solo se mata con la cultura de los derechos humanos. Y para una cultura de los derechos humanos es necesaria una reformulación de un contrato social, real, de reglas de juego claras, donde no haya más cultura de impunidad. Y tener mucho cuidado porque las máscaras de la impunidad son muchísimas. Siempre es la penúltima máscara. La última máscara no es la muerte. La última máscara es un espejo donde probablemente nos vemos a nosotros mismos. Y esa es la sociedad que somos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero de más nada, tengo que decir que no hablo español. Me acuerdo aquí de unos amigos, escritores y periodistas, jóvenes escritores y periodistas brasileños que empezaron un movimiento junto con otros escritores de Paraguay y Argentina sobre todo, y fundaron un manifiesto que se llama Manifiesto Portuñol Salvaje, que es una defensa de la expresión, no importa de qué manera, para que nos comuniquemos, mismo si no hablamos bien el portugués o el español, o si a veces corremos el riesgo, como yo, de asesinar vuestro idioma. Pido disculpas, pero creo que intento hablar español para facilitar, porque a mí sería más fácil en portugués. Y antes también de más nada quería agradecer la invitación de la Secretaría de Comunicación Pública del Gobierno argentino, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos do Mercosur, que ayer pude estar con Víctor Abramovich y hizo una entrevista que debe salir en la edición de domingo del Estado de São Paulo, y agradezco mucho. Y también la Asociación de Correspondentes Extranjeros en Argentina para participar de ese panel. Es un honor y un placer estar acá. Bueno, cuando comenté con un colega, un amigo periodista que trabaja conmigo en el Estado de São Paulo con los temas de derechos humanos, Roldán Arruda, cobre hace mucho tiempo esta área, que venía acá a participar de este encuentro, me dijo: te vas a pasar vergüenza ahí, porque en verdad que Brasil está retrasado, expandió su economía, presencia, influencia en las decisiones internacionales, pero en este tema de verdad que poco se pasó por muchas razones. Tanto a mi colega Mónica González, cuando nos encontramos, dijo: pero ustedes no han hecho nada. Y es un poco verdad, hay que admitir, pero al mismo tiempo son cuestiones históricas que creo que estos encuentros van a poder aclarar, no para servir como disculpa, pero para que se entiendan los procesos distintos de investigación, o de cómo las nuestras democracias están lidiando con las violaciones de derechos humanos. El consuelo para mí es que el viernes, cuando estaba en el vuelo, pude leer que Dilma Rousseff, la presidenta Dilma Rousseff, había finalmente sancionado la ley que instaura la Comisión de Verdad, que es un proceso que yo acompañé muy de cerca, porque estaba en la presidencia de la República, trabajando como asesor de prensa del ministro Paulo Vanucci, que salió del gobierno muy combatido por todas las partes, con amenazas de la parte militar, no sé, al menos vehiculadas para el ministro de la Defensa, Nelson Jobim, y también de la parte de las familias de víctimas, porque seguro que no estaban contentos, no es suficiente lo que podemos ofrecer diante de crímenes tan terribles.
lo que se puede ofrecer a aquella ocasión al menos. También la ley de acceso a la información pública, que también se refirió acá a González, que es muy importante. Ya ahora se espera, es raro que había tanta resistencia, y uno de los sectores del que la prensa mostró que resistía más, el sector de la diplomacia brasileña, que es, no sé si la teoría que tienes es buena, pero es una cosa que me hace pensar, al menos. Esas razones, yo creo que el representante del Ministerio de Justicia brasileño, las razones de este retraso brasileño ha hablado suficiente. Marcelo Torelli, es difícil saber exactamente. Hay gente que dice que tenemos una índole más conciliatoria en Brasil, otros que dicen que al contrario, que la violencia en Brasil se queda siempre un poco escondida. Eso se pasa con el racismo, por ejemplo, que esa idea de democracia racial que se atribuye a Brasil, sabemos bien que no es la verdad. Pero el facto más seguro, creo que es que la dictadura no cayó, entró en crisis, fue devolviendo el poder gradativamente a la sociedad, y con esto pude controlar completamente, de manera muy hábil, la transición, por así decir. Un momento que esto a mí me pareció más claro fue el debate sobre la ley de amnistía en la Suprema Corte brasileña en el día 29 de abril de 2010, que cuando se decidió mantener la ley de amnistía de la manera como estaba, por 7-2. La conclusión que el Supremo llegó fue que no era una atribución del Poder Judiciario rever un acuerdo político hecho en el momento de la transición, como si el Congreso en esta época fuera un Congreso 100% democrático, ¿no? Teníamos senadores biónicos, había una situación de presión absoluta de gente que estuvo en el Congreso en la época que se votó la ley de amnistía, que como bien explicó Marcelo antes, empezó como una reivindicación legítima de la sociedad, pero fue incorporada y se transformó como el momento máximo de autoamnistía de los que perpetraron violaciones de derechos humanos. Y es interesante que el presidente de la Suprema Corte, César Peluso, terminó la sesión con una frase diciendo que es así, de una manera que me parece interesante. Si es verdad que cada pueblo resuelve sus problemas históricos de acuerdo con su cultura, con sus sentimientos, con su índole y también con su historia, Brasil ha hecho una opción por el camino de la concordia. A mí me parece un poco raro cuando un presidente de corte, en vez de hablar de justicia, habla de sentimientos, índole, concordia. Entonces es complicado. Hay una resistencia a este debate de la responsabilización de los crímenes de la dictadura en la sociedad en general. Esta pesquisa que ya fue mencionada hoy es solo una parte de esto. Es difícil entender, el espacio en la prensa para la cuestión de los derechos humanos existe. Yo tengo espacio, yo tengo libertad. El próximo caderno de domingo, esto que vamos a hacer con Abramovich, es un caderno dedicado al tema, básicamente en el CONESUL y todo eso que hacemos. Hay espacio en los jornales, pero cuando pegas, por ejemplo, la opinión de los propietarios de los jornales, ni siempre no son todos que están tan de acuerdo. Una revista de izquierda brasileña ha hecho una pesquisa con diversos editoriales sobre la Comisión de la Verdad, sobre la instalación antes. Ningún se decía en contrario a la Comisión. Todo el tiempo se habla preciso atención contra el revanchismo, contra el riesgo al proceso de reconciliación nacional. Es un discurso muy fuerte en Brasil todavía. Entonces,
no es fácil de quebrar esto. Yo creo que el periodismo tiene que llevar esto en consideración para que tenga para que establezca de verdad una comunicación con la sociedad y no con sus pares solamente, porque a veces lo que vemos es a la parte de derechos humanos se quedar, al menos en Brasil, como una parte muy valorizada por los periodistas, con premios, que ganan premios y todo eso, pero la repercusión en la sociedad a veces es menor que podría ser. Y esto es una cosa que se debería hacer atención. No es por nada, pero porque me parece un caso interesante que me gustaría hablar un poco que da un poco la idea de este clima, de este ambiente en Brasil, y es reciente, que es el caso que fue mencionado de la Dita Blanda. Un periódico nacional en editorial escribió que en 2009 se refirió a la dictadura en Brasil, que como dita blanda porque estaba más institucionalizada, ha hecho menos víctimas y todo eso. Entre diversas cartas de repudio que llegaron en el periódico, dos académicos, profesores de la Universidad de São Paulo, María Victoria Benevides y Fábio Conder Comparato, que son importantes defensores de los derechos humanos en Brasil, escribieron, consideraron, se hicieron horrorizados, envergonzados con el uso del término. Inmediatamente la reacción del periódico da una idea de cómo son las cosas en Brasil cuando se trata de los derechos humanos, como son pensados a veces de manera parcial y no universal, como yo creo que se debería hacer. El periódico respondió a las cartas de estos dos profesores inmediatamente, lo que no era mucho hábito, porque se ponen las cartas a favor y en contra, y si hay un error de información, se corrige después. Pero inmediatamente lo metieron, dijeron, figuras públicas que hasta ahora no expresaban repudio a dictaduras de izquierda, como aquella vigente en Cuba, se manifiestan, esta indignación es por tanto cínica y mentirosa. Pero más adiante el periódico volvió atrás y dijo que admitió que el término tiene, esas son aspas del mismo periódico, tenía una connotación leviana que no se prestaba a gravedad del sujeto, del tema, y que todas las dictaduras son igualmente abominables. Estoy citando este ejemplo porque creo que importante el periodismo que pretende hablar de esos temas y quiere haber un eco, una respuesta de la sociedad que ha preciso hacer atención en la importancia de las palabras. Hay una pesquisadora de Unicamp que se llama Glenda Mezzarova, que ha hecho una tesis de doctorado que compara los procesos de transición para democracia Brasil, Argentina y Chile. Y ella percibió que expresamente no hay una única mención en todas las leyes, no solamente ley de amnistía, como ley de los muertos y los desaparecidos, otros textos de ley del Estado, cuando el Estado asume responsabilidad por los crímenes en Brasil, no hay la palabra víctima, no existe esta palabra, no está escrita. Está escrita otras cosas, a veces divertidas, como anistiados, como si los anistiados fueron ellos, anistiados o los atingidos o los requerentes, dicen, o personas nominadas en la lista, pero jamás víctimas. Entonces no se dice lo que pasó, no se dice lo que acontece. Este proceso también no es por acaso que no hay la palabra justicia en la Comisión de Verdad, eso lo acompañé personalmente, porque no pasaría. Simplemente no era posible políticamente un acuerdo si la comisión se llamara Verdad y Justicia. Entonces son cosas de la realidad que no se puede ver, no tengo orgullo de decirlas, pero al mismo tiempo hay que decir que es muy importante en un contexto como este la aprobación de la Comisión de la Verdad, porque esto es políticamente es una estrategia, es un primer paso para una responsabilización efectiva después, porque con las informaciones se puede volver a testar los tribunales, no sé. Hasta otro día, amigos que son militantes de derechos humanos se decían muy pesimistas con la decisión del Supremo, pero mismo las decisiones de la Suprema Corte no son siempre definitivas, a veces cambian, a veces la Corte reavalía, a veces cosas se pasan, entonces es necesario hacer esto. Para no me alongar demasiado, que ya estamos muy tarde aquí, quiero decir lo que diante de esto,
como este panel se pretende discutir una contribución del periodismo a esos procesos de memoria, verdad y justicia, me pareció claro en casi todas las exposiciones la importancia del periodismo de investigación. Esto no tengo dudas. Mi periódico mismo, recientemente, un colega llamado Leonencio Nosta reveló que el ejército en Araguaia había matado 41 y no 25 guerrilleros. Ha matado, no, ejecutado sumariamente, no en confronto, en otras situaciones. Para eso estuve como 7 años viajando por a la región norte del país, he hecho 45 viajes y conseguí una fuente como el mayor Sebastián Curió, un participante de la represión, que le reveló. Esa es una parte que creo muy importante y difícil de mantener hoy con los cortes de gastos, con el espacio cada vez más restrito, tiempo de reportaje que no se permite más, no sé, más que una semana o cuando tienes suerte, o días. Pero hay un otro aspecto que creo que es importante, al menos a Brasil, en caso de Brasil, que es un periodismo que valorice las historias de vida, un periodismo que aposte en esto que tiene a decir las víctimas, de verdad, los relatos, la emoción de lo que está ahí. Porque nosotros periodistas a veces pensamos que lo que interesa son las informaciones muy deshidratadas de emociones, muy colocadas como los números, esto lo trasladaron de aquí para allá y llegó a las 4:45 en el aeropuerto, no sé dónde, son informaciones importantes, pero a veces yo leo reportajes sobre víctimas de la dictadura en que la víctima no aparece, está en una fotografía, no se sabe si tenía hijos, qué sueños tenía, su mamá, su familia, cómo pasó la tragedia de la represión en su vida. Porque esto es un aspecto universal que toca a todos, no va a tocar a la gente de izquierda o de derecha, no importa. Es como tal vez devolver a la cuestión de los derechos humanos su carácter más universal. O como alguien dijo aquí, me gustó, una reconciliación con la civilización, de verdad, de los países. Voy a citar solamente rápidamente 2 ejemplos de eso que hicimos ya, para que fique más claro. Por ejemplo, una de que participé yo, después de años, hace como 3 años atrás, por la primera vez pude hablar con el juez, un juez que se llama Márcio José de Moraes, que en 1978, en plena dictadura, dio ganho de causa a la familia del periodista Vladimir Herzog. Vladimir Herzog era un periodista que no fue secuestrado, se presentó voluntariamente, fue llamado, era director de la TV pública brasileña, fue al organismo de represión y no volvió. Se dijeron que se suicidara, pero estaba como con los pies en una altura así que era imposible de suicidar. Esto, Márcio José de Moraes era un juez de 33 años, tenía 2 años de magistratura. No tenía intereses políticos, no sabía, aceptaba la dictadura de una cierta manera. Esto es su drama, eso me contó él, que iba en la plaza y veía la gente que protestaba y todo eso, que como aquello le parecía raro, extraño. Pero se tocó y tuve coraje para hacer una sentencia que verdaderamente avaló la dictadura, porque se fue en 78, 3 años después de la muerte de Herzog. Y tuve coraje para hacerlo, mismo si no era alguien con ideología o que entendía, o no era un marxista o tampoco un liberal, era un juez, o alguien que acreditaba en la justicia, en un valor, digamos, universal. O entonces, más recientemente, cuando hicimos un reportaje que se llama La longa viaje del X2 sobre la identificación de los primeros huesos de un guerrillero muerto en el Araguaia, que se llama Bergson Gurjão Farias, que fue entregue a la familia por el gobierno brasileño en octubre de 2009 para sepultamento, después de un desaparecimiento de 37 años. Todo un proceso y el reportaje empezaba con los huesos, dónde fueron encontrados, la pesquisa de ADN, hasta el contacto con la familia y una ceremonia de entrega de los huesos y su sepultamiento. Yo estuve ahí, tuve oportunidad de hacer esto y
que no es siempre que se puede estar en cómo viajar a Fortaleza, es quedar una semana a hablar con sus familiares, e intentar hablar con la madre que no hablaba también, dona Luisa, que tenía 94 años, que contara su drama. Es interesante de esa historia es que sus hijas me dijeron que ella solamente esperaba a Bergson para morir, que decía siempre esto, no quiero que Bergson vuelva a casa o que lo pueda sepultar para que yo me muera. Y después del sepultamiento no se pasó un mes y murió. Publicamos el reportaje y después una nota que decía murió dona Luisa Bergson Gurjão. Esas son cuestiones que están, yo creo que movilizan, tocan muy sensiblemente a la gente y pueden enfrentar las resistencias políticas o preconceptos o enfrentamiento entre los que estuvieron de un lado o de otro, los dos demonios, como se dijera aquí. Esto tal vez es lo que yo podía contribuir con esta idea de que necesitamos de contar los dramas y las historias de vida también de estas personas. Muchas obrigado, muchas gracias. Scilingo, el capitán Scilingo, se contactó contigo por azar. Yo sospecho que no fue por azar, creo que no fue casual que te buscara a vos y no a otro periodista. ¿Por qué crees vos que decidió acercarse, abrir la boca, contar qué era lo que pasaba? ¿Era por culpa? ¿Pensó que nunca le iba a pasar nada y podía contar estas cosas con total impunidad? ¿Qué es lo que lo estimás vos que lo llevó a esto? Él habló conmigo... Perdóname, Horacio, juntamos preguntas, discúlpame. Hagamos 2 preguntas más y así después se responden directamente las 3 juntas. Bien, esta es para Mónica, por favor. Mónica, si la sociedad de Chile tenía periodistas como vos tan vehementes, tan elocuentes y tan contundentes en cuanto a conocimientos, y también tenía, según informaciones en los juzgados, ¿qué pasó que no le llegó la información a la sociedad toda de Chile de esta manera, de manera tal que terminaron votando a los socios de aquellos, de aquella dictadura terrible, atroz tanto a ustedes como a nosotros? Mi inquietud. Gracias. Bueno, yo solamente quería ver si nos podían referenciar un poco más con respecto al nuevo plan Cóndor. ¿Qué información hay y cómo se puede bajar esta información en los medios que cada uno representamos aquí, sin crear temores, ¿no?, sino con algunos datos precisos? ¿Una más? No, está bien, 3 preguntas. Horacio. Scilingo quiso hablar conmigo porque yo estaba desde hacía un año reabriendo el capítulo de la investigación sobre los crímenes de la ESMA. En diciembre del año 93, Menem pidió el ascenso de los capitanes Rolón y Pernías y yo publiqué en página 12 la historia de ellos. Esto provocó un gran debate público. Menem primero negó, dijo que no había mandado los pliegos, yo publiqué el facsímil de los pliegos, finalmente el Senado los citó, ellos declararon en el Senado y el Senado les negó el ascenso. Scilingo, cuando se presenta como compañero de Rolón y Pernías, que son estos 2 marinos, su planteo inicial es un planteo casi gremial. Él dice, ¿por qué si algunos jefes que participaron y dieron las órdenes fueron ascendidos, hay otros que no? Es injusto. Ahora, a lo largo de los encuentros, de los sucesivos encuentros, cuando yo lo voy interrogando, va apareciendo otra problemática.
Primero, la confesión de que él participó directamente, y segundo, de que no soporta la culpa. Y ahí hay una cosa contradictoria, pues por un lado él, yo creo que su motor es la culpa y la búsqueda de castigo, y por otra parte habla con tranquilidad porque en ese momento regían las leyes de impunidad. Y su búsqueda de castigo es tan marcada que cuando aquí rigen las leyes de impunidad, él viaja a España con la idea de que va a declarar como testigo protegido, a pesar de que sus abogados le dicen que él no va a ser protegido como testigo porque él no es testigo, él es actor de los crímenes. Y cuando el juez Garzón le pregunta, ¿usted personalmente hizo eso que acaba de contar? Y él dice sí, Garzón ordena el arresto de él. Y él está purgando una condena a 640 años de cárcel en este momento. Era un hombre que buscaba el castigo. Es un caso excepcional, es un caso fuera de lo común. La norma es que terminan las operaciones, termina la guerra sucia y vuelven a ser vuelven a la normalidad de una rutina de vida cotidiana, con desajustes, por supuesto, le pegan a la mujer, se emborrachan, pero no sienten la necesidad de hablar, de contar y de ser castigados. Rosilingo es la excepción. Yo quisiera decir también que lo buscó porque qué es más creíble que Horacio en ese momento para contar una historia y tener relevancia, ¿no? O sea, creo que Horacio con sus trabajos le daba una muestra de contundencia, y yo suscribo todo lo que dice Horacio con respecto a la explicación. Yo tengo un caso que es similar, pero ocurrido durante la dictadura, el año 84, un torturador de un grupo que desconocíamos absolutamente hasta ese momento. No tuvimos nunca más otro desertor. Andrés Valenzuela me buscó. En ese momento no me buscó porque yo había hecho el melocotón y lo curro, sino que me buscó porque yo había hecho, y esto es bien importante, por eso lo cuento, porque yo había hecho un reportaje, recién acababa de hacer un reportaje que había sido portada de la revista Causa, donde trabajaba, donde denunciaba que en un robo que se había hecho en un banco del norte, que había sido cometido por agentes de seguridad, uno de los jefes del equipo de seguridad, que había aparecido suicidado en el norte, yo fui a investigar y efectivamente no se había suicidado, lo habían asesinado, pero no solamente él era el muerto, descubrí 5 muertos más de los organismos de seguridad, y a mí me pareció que era un tema de derechos humanos. ¿Me explico? O sea, si asesinan a su propia gente, no por problemas morales, no porque tú eres un torturador, sino que lo asesinaste por platas, porque estás investigando un asesinato y porque este asesinato es mafia. A mí me parece que eso debe ser denunciado. Y el tipo dijo, si esta se sensibilizó con la muerte de mis compañeros, me va a escuchar. Y bueno, descubrimos gracias a ese hombre un grupo que no conocíamos hasta ese momento, 84, Comando Conjunto. Descubrimos 42 detenidos desaparecidos, cómo los habían asesinado, cómo los habían botado del avión, cortándoles con un corvo el estómago para que no flotaran. Y descubrimos, gracias a un juez que investigó en los restos donde habían enterrado otros, y gracias a ese mismo juez que lo castigaron por investigar, que no firmó el juicio, lo dejó, le pidieron que amnistiara, no aplicó la amnistía y lo dejó, pero no le dijo a nadie. Pudimos reabrir ese caso y se hizo justicia. Y voy a llegar a esto. En Chile hay 318 agentes torturadores condenados, todos de las Fuerzas Armadas. 35 fallecieron y debieran estar presos. O sea, a los 90 que están presos deberían agregársele 35 más. La gracia de esos 120 y tantos es que 32 son altos oficiales y hay 5 jefes de inteligencia presos actualmente. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero agradecer la pregunta y decirle, la acción de un país no la hace un periodista, y yo no me considero ninguna excepción. Yo soy una tipa que trabaja mucho nomás y un poquito obsesiva, ¿no? La hace lo que decía Horacio, la vocación, las ganas, cuando la sociedad en su conjunto toma un ritmo.
Y yo creo que cuando yo hoy día visité la ESMA, yo he visitado casi todos los campos de concentración nazi, tanto en Alemania del Este, tanto en Polonia, y debo decir que me impresioné muchísimo. Yo he estado presa, y yo sentí que en esa decisión que tomó el presidente Kirchner, y yo no soy una argentina kirchnerista, no, estoy hablando estrictamente de materia de derechos humanos, por favor. Esa fue una gran decisión, porque en Chile no fuimos capaces de defender que dejaran Villa Grimaldi tal cual estaba, que dejaran Londres 38 tal cual estaba, que dejaran Venda Sexy tal cual estaba, por lo que tú dices, porque las historias merecen ser vividas, porque hay mucha gente interesada en olvidar, porque no quiere que su hijo le pregunte, ¿y tú qué hacías, papá? Y no quiere decirle nada, porque fui cobarde, porque tuve miedo, o porque simplemente estaba ganando más guita. La ESMA nos permite impedir el olvido. Las políticas de derechos humanos activas, en donde la justicia, el gobierno y la sociedad civil se ponen de acuerdo, son momentos mágicos que hay que aprovechar porque son raros. Y en Chile no lo tuvimos. No hubo ese momento mágico porque, y yo sé que esto me puede traer problemas, pero lo digo porque es mi verdad. Porque hay una izquierda llorosa, doliente, que no quiere entender que esto que le acabo de decir a ustedes, estas cifras, son fruto de los muertos, de lo que hicieron, de sus familiares, de sus sobrevivientes y de un conjunto de gente que le dijo no a la dictadura, que no salieron de un repollo, por favor, que no son obra de la lucha armada, sí, claro, pero es mucho más importante, es obra de la sociedad civil que se pone al frente y dice no basta. Y nunca hemos sabido difundir a esa sociedad que sufrió mucho como la mía, que este gran regalo es de ellos. Y porque nunca olvido, y no lo olvidaré hasta que muera, aunque me digan buscahuesos, que mis amigos dieron la vida por esto, y no voy a olvidar que Pinochet sacó 43% el 88, y que ahí está latente un demonio, un diablo y un fascista vivo que hay que combatir todos los días, como lo tienen ustedes y como está vivo en cada uno de nuestros países. Roger, la última entonces. En cuanto a la pregunta sobre... ¿Hola? ¿Sí se escucha? En cuanto a la pregunta sobre ese su cóndor, como lo denominé, el Grupo 1 América está en Google. Tiene una página que señala todos los grupos que se han ido uniendo. Hay un libro publicado sobre las Fuerzas Armadas y su lucha contra el Foro de San Pablo. En ese libro, si se lo lee, se encuentra el testimonio del general Manuel Fernández, ex presidente del Centro Militar Uruguayo, donde previo a las elecciones en Chile y Uruguay decía que las Fuerzas Armadas de Uruguay y Chile tendrían que tomar, según el resultado electoral, una decisión similar a la que tuvieron que tomar los hondureños, los militares hondureños. El grupo viene trabajando desde hace muchos años. Alejandro Peña Esclusa también tiene todo su prontuario en Google. En Google también pueden encontrar una serie de artículos que venimos denunciando desde principios de año sobre un grupo de Foro Libertad y Concordia que apareció en Uruguay en defensa de los militares, que cuando nosotros primero lo denunciamos, publicaron un plano con el lugar donde se marcaba el domicilio de mi casa. Eso fue considerado una amenaza por algunas organizaciones internacionales, y ese mismo grupo sigue funcionando hoy. Es el que ha presionado al Estado bastante y que está con asesoramiento legal de los grupos que apoyan a los militares aquí en Argentina
que también integran el Grupo 1 América. Todo eso lo vas a encontrar en Google y también está Bertolt Brecht en Google. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos, muchas gracias al panel. Le vamos a pedir al panel que se quede un minuto simplemente para el cierre de las jornadas.